Vamos a tratar de mirar el tema, la conversión evangélica. La conversión, ¿qué es la conversión? Antes se asociaba mucho el cristianismo con la conversión. De hecho, se le hablaba del cristiano como del que ha sido convertido. Y como que hasta las bromas que se hacían antes, cuando una persona imitaba como habla un cristiano, le decía a otro, ¿ya se convirtió? Conviértase. Note que esta palabra se ha desaparecido del lenguaje cristiano, y esto por la inclusión, esa fusión que se ha hecho hoy, una fusión lamentable, de esa psicología terapéutica en el Evangelio, dando como resultado que cuando usted trata de mejorar el Evangelio, lo daña, ¿sí? No sé si usted es amante del buen vino, no estoy hablando de emborracharse, obviamente. Pero es como si usted dijera, deme un vino y azúcar, por favor. Sí, me lo sé con el café, pero no quiero herir aquí sensibilidades. Pues si usted va a tomar eso es porque quiere saborear el fruto de la vid o el café, pero usted lo quiere mejorar. Y cuando lo quiere mejorar, lo daña. Y el Evangelio, hermanos, a veces gente piensa que es tan básico y lo quiere mejorar con terapia psicológica y ya no es Evangelio. Y por eso ese tipo de llamados, ese tipo de lenguaje bíblico de conviértanse al Señor ha sido dejado en ridículo por cosas, por un lenguaje, por cosas parecen más atractivas, pero que no son el Evangelio. Así que es bueno mirar, hermanos, nuestro entendimiento, que usted y yo estemos entendiendo y gloriándonos, y también, hermanos, perfeccionando nuestra presentación del Evangelio. Les recuerdo, hermanos, que en el orden de los sucesos de la salvación, aterricemos aquí, hermanos, en la doctrina de la salvación. De todos los departamentos de la teología, vamos a hablar de la doctrina de la salvación. Y hay ciertos sucesos, hay ciertas obras que se han hecho, que se llama la obra de la salvación. Hay unos aspectos de esta obra que se han llamado los aspectos objetivos. Son aquellas obras que corresponden a lo que Cristo hizo en la cruz. O sea que usted, para hablar de la salvación objetiva, se tendrá que retroceder casi 2000 años para entender qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Él fue llevado a la cruz y fue clavado, yo espero que ninguno mire eso como algo sentimental de un pobre hombre que fue martirizado, pobrecito Él. Sino que Él estaba llevando a cabo un trabajo, una obra. Eso que Él logró en la cruz, eso que Él realizó en la cruz, esa obra consumada, es la expiación de los pecados de su pueblo. Les recuerdo que en la expiación está incluido la obra de la redención, de la propiciación y de la reconciliación. Este es un repaso. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Hizo expiación. ¿Qué es eso de expiación? Pues que hizo redención, propiciación y reconciliación. Mire el orden. ¿Sí entiende el orden? Hay un orden. Ahora, ¿qué pasa con esa obra que pasó casi hace 2000 años? Bueno, debe haber alguna manera como esa obra viene y se aplica al individuo pecador. Entonces, cuando hablamos de la obra de Cristo, hablamos de la obra consumada, es decir, completada, completa, no le hace falta nada. De lo que hizo Cristo en la cruz, nada le falta. Por eso ya hablamos de la obra consumada. Él mismo lo dijo, consumado es. O sea que después de eso no quedó nada más por hacer de parte de Cristo. Pero ahora tenemos el trabajo de cómo esa obra se aplica al pecador, se aplica al corazón del pecador, y por eso la obra de Cristo en la cruz se llama
se llama la salvación consumada, y la aplicación le vamos a llamar la salvación aplicada. ¿Ya entiende? Que es cuando esa obra de la cruz ahora se va a aplicar a los individuos. Bueno, eso también tiene un orden. Cuando el Espíritu Santo mira a un elegido y ahora lo quiere salvar, entonces esta obra se da en un orden. Hay unos sucesos de la salvación y este es el orden en que nosotros los entendemos por la Biblia. Primero, el llamamiento eficaz. Es decir, primero Dios llama eficazmente a un individuo. Y aquí, hermanos, llamamiento eficaz tiene que poner un paréntesis. ¿Qué es llamamiento eficaz? Para nosotros llamamiento eficaz es regeneración y conversión. ¿Ya? Y si quiere al lado de conversión, póngale otro paréntesis. ¿A qué le llamamos conversión? Al arrepentimiento y la fe. ¿Ya? Entonces, arrepentimiento y fe es igual a decir conversión, o conversión es igual a decir arrepentimiento y fe. Entonces, lo primero que ocurre cuando Dios va a traer a un individuo a ser salvo es que lo llama eficazmente, es decir, lo regenera y lo convierte. Luego tenemos la justificación, la adopción, el don del Espíritu, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Hay un orden establecido para llevar a una persona a Cristo y luego a la gloria. Hay un orden, ¿sí? Como una escalerita de cosas que van pasando una tras otra, una porque pasa otra, una producto de otra. Nosotros vamos a considerar esa parte que se llama la conversión evangélica. Y le llamamos evangélica, siempre evangélica, porque queremos señalar la conversión como nos la presenta el Evangelio. Es aquella obra de Dios por el Espíritu Santo para que un individuo se torne. El verbo tornar es volverse, para que un individuo se torne de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba por la fe que es en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. La misma palabra nos lo está sugiriendo, que es conversión, que es convertirse, es tornarse, es volverse, es virar, dar la vuelta. Aquí debemos entender algo, y es que la conversión proviene de la regeneración. Eso significa, hermano, que no es que alguien se convierta y nazca de nuevo, sino que Dios regenera, es decir, Dios hace nacer de nuevo y la persona regenerada se convierte. Esta es la operación de Dios. La regeneración es la operación de Dios sobre el alma muerta. La conversión es lo que usted y yo hacemos habiendo sido vivificados por el poder de Dios. Note el orden. Entonces, Dios le da vida. Eso se llama regeneración. Dios concede vida espiritual, regeneración. Ahora, una persona con vida se vuelve al Señor y esa vuelta al Señor es la que le llamamos conversión, conversión. O sea que lo uno es el poder de Dios sobre nuestra alma y lo otro es lo que nosotros hacemos, producto del poder de Dios sobre nuestra alma. Hermanos, la conversión es un cambio radical. Es un viraje de 180 grados. Los niños están aprendiendo grados, ¿verdad? En matemáticas, los grados, que 90 grados, que 45 grados. Pues 180 grados es quedar viendo exactamente para el otro lado, ¿ya? Porque si usted me dice 5 grados, pues del meridiano que está ahí es un desvío. Usted se ha apartado
del meridiano principal se ha apartado, eso no es conversión, ¿verdad? Ni siquiera 90 grados es conversión, ni siquiera 120, así. 180 grados es conversión, lo que quiere decir que si usted iba para allá, usted no quedó mirando para allá, ni para allá, ni para allá. No, hermanos, porque todo eso se parece a cristianismo, pero no es. Es que hay gente que parece casi cristiana, pero ¿sabe cuál es el problema? En que no es cristiana, ese es el punto. Parecen, vea, es que es muy parecido a un hijo de Dios, lo lamento, porque no es el casi hijo de Dios el que se salva. La conversión es que si usted iba para allá, quedó exactamente viendo para el otro lado. Eso es conversión, le hemos llamado un cambio radical, y aquí entiéndase radical no como extremo o fuerte, aunque también, pero radical lo voy a usar aquí como sinónimo de algo que pasa desde la raíz. Un cambio radical, en este sentido lo voy a usar, en un cambio que empieza desde la raíz. Es tan profundo como la raíz de un árbol. Y ahí está la obra de la conversión espiritual. Lo primero que deseo esta mañana es mostrarle la realidad de la conversión. Es decir, ¿encontramos eso en la Biblia? ¿La Biblia habla de ese famoso estado de conversión? ¿Es un término teológico solamente? ¿O realmente la Biblia habla claramente de la conversión de una persona o de las personas? Pues debo decirle que sí, la Biblia habla muy claro, usa esa palabra, conversión, y derivados, y sinónimos. Pero a veces, aunque no use la palabra, nos muestra el concepto. Aunque no use la palabra, nos muestra el concepto. Es más, nos muestra relatos y hasta ejemplos vivos del convertido y nos muestra ejemplos del no convertido. De tal forma que de todas las maneras, como la Biblia habla en el lenguaje propio de la Escritura, nos enseña algo muy obvio, y es que los hombres están divididos en dos clases, con una línea muy marcada entre ellos. No es una línea difusa, pero está muy marcada. Y es esas dos tipos de hombre. Por ejemplo, en los evangelios, en Mateo 18:3, declara específicamente: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay un volver, ¿sí ve? Si no os volvéis o si no os convertís y os hacéis como niños, mire lo que pasa si eso no ocurre. Si esa conversión famosa no ocurre, ¿qué dice la Biblia? Ay, no puedo ir a la iglesia. No, ese no es el problema. Si no os convertís, no me dejarán entrar en la membresía. Ese no es su problema. Es que si no os convertís, Dios no me va a bendecir, no me va a dar el pan, no me va a dar trabajo. No, ese no es el problema. Gran problema es que si alguien no se torna de cómo va y queda convertido en un sentido, en un niño, no entra en el reino de Dios. La conversión no es cualquier cosa, hermanos. De ahí está dependiendo si usted entra o no al reino de Dios. La palabra aquí, volvéis, yo se la voy a decir, hermanos. Si en nuestro púlpito no podemos hablar así, ¿qué hacemos? La palabra allí es strefo, que significa torcer. Qué interesante, ¿no? Porque usted cómo deja la ropa torcida, ¿verdad? Le da la vuelta, ¿no? También es hacer dar vuelta o revertir. Mire ese lenguaje. Ese lenguaje es muy, muy fuerte. Es decir, de ninguna manera es como algo que, no sé si pasó o no pasó. No, pues dígale al trapo a ver si se sintió retorcido o no. ¿Cómo queda el trapo? ¿Verdad? Queda hasta con la marquita por donde usted le ajustó. Hacer dar vuelta, revertir.
En otras palabras, si no os dais la vuelta y os hacéis como niños, o si no revierten su estado para quedar como niños, no entrarán en el reino. Tenemos también en Lucas 15, 4 al 7, la mención de unas ovejas perdidas y otras encontradas. ¿Y qué es esto, hermanos? Sino una alusión al pecador que se arrepiente y vuelve. O sea, ¿cuál es la oveja encontrada según estos relatos? Pues es aquella que se arrepiente. En Lucas 15, 4 al 7 tenemos aquella parábola del hijo rebelde, que le llamamos pródigo, no prodigio. Si hubiera sido un prodigio no se va, ¿verdad? Pródigo. Pero más bien llamémosle rebelde. Rebelde. Pero que se convirtió. En Lucas 15, 17 y 18 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sí lo ve dónde está? Ahora mire qué es conversión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Dónde está? Allí, en su pecado, comiendo algarrobas, en su peor estado. ¿Y qué dice? Me levantaré e iré. Él no dice, le escribiré una carta, lo extraño, pensaré en él. No, de aquí me levanto y me voy al otro lado, porque le recuerdo que él se fue diametralmente opuesto a su padre y ahora tiene que recorrer ese camino de vuelta. Como ve, este hombre se tornó de un rumbo de vida. Él no dijo, aunque haga eso, es mejor que me lleve unas algarrobitas aquí. No tenía eso en mente. Él dice, iré. Acabo con esto, voy para allá. De esta vida nada y vuelvo para allá. Eso es el accionar de volverse. Vemos un hombre como Zaqueo, Lucas 19, inmerso en un mundo de codicia y defraudando a los semejantes, porque ¿qué era un publicano, hermano? Sino un judío que se vendió a los intereses de Roma para cobrar impuestos. Pero es que, hermano, no era la regulación de hoy. Si hoy con tanta regulación toca atajar la trampa, imagínese el contrato de Roma. Roma le decía a un publicano, Pastor Castañeda, él debe 50 pesos de impuesto. Mejor dicho, usted respóndame por él por 50. Después de eso usted mire cuánto le cobra. Entonces Zaqueo le decía 150. Y él venía con soldados atrás, ¿no? Era un judío. Entonces, ¿qué hacía Zaqueo? 150, 100 para acá. Era 50 lo que dice Roma, ¿no? Por eso esta gente era odiada, hermanos. Esta gente extorsionaba a los suyos. Roma le decía, por él deme 20. Entonces él decía, muy bien, le va a cobrar 100. ¿Ve? Por eso se enriquecían, hermanos. Por eso eran odiosos. Estos hombres generalmente eran codiciosos, defraudadores. Por eso se le coloca una categoría de pecadores, rameras y publicanos. ¿Cómo decir? Esto tiene su categoría aparte, ¿ya? Usted ve a Zaqueo puesto en pie y diciéndole al Señor, versículos 8 y 9, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Oye, hermano, de un publicano. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso a usted le hace pensar cuánto era lo que él se ganaba de más. ¿Ya? O sea, he venido haciendo esto, he venido robando, he venido sacando provecho y ahora, mire, voy a tomar, porque estoy seguro que al menos la mitad de lo que tengo lo he robado, se lo devolveré. Y si alguno específicamente me dice, 4 veces le devuelvo estas cosas. Hermano, ¿qué le parece esa conversión? Aunque no esté la palabra, hermano, este hombre no dijo, está bien, pidamos perdón y ya no, dejemos así. O, Señor,
está bien, voy a cobrar solo un 20%. Esas son las conversiones que hoy vemos, hermanos. Esas son las conversiones que hoy vemos. Que el borracho piensa que convertirse es ahora tomar menos. Que el inmoral piensa que ahora le toca tener es menos novias. Que el hijo rebelde piensa que le toca hacer un poquito de más caso. Que eso es convertirse al Señor. Que el de la familia desordenada, con tal de que haga un par de cambios y venga a la iglesia, eso es todo lo que hay que hacer en la vida. Eso no es conversión, hermanos. Ese no es evangelio. Evangelio es quedar mirando para el otro lado, exactamente. Es convertirse de su maldad. Es tornarse de esa manera de vivir que lleva y quedar viendo hacia otro lugar. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Zaqueo? O a esa reunión donde Zaqueo se levantó. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuál es el fruto de la conversión? La salvación. ¿Nota? O entrar en el reino de Dios. El apóstol Pedro en aquel sermón en el pórtico de Salomón, hablándoles a aquellos que presenciaron la curación de un hombre lisiado, terminó el discurso así, en Hechos 3, 26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí la palabra literal, ¿no? Conviértase. Y aquí es otra palabra, apostrefo. No sé si usted se guardó la palabra que yo le dije antes. Strefo. Strefo. Y aquí, ¿qué nota que pasó? Apostrefo. Cuando usted encuentre eso en griego, para el estudiante de griego, intensifica lo que lleva adelante. El apo le intensifica lo que va adelante. Si estrefo es volverse, apostrefo intensifica la acción que lleva adelante. ¿Ya? O sea que es que, hermanos, ¿cómo se traduciría eso? Si strefo es volverse y apo intensifica el estrefo, ¿sí? No es una clase de griego, pero, hermano, es una cosa fuerte. O sea que no es que usted iba así y empezó, iba y voy con mis panecillos en el bosque. No, hermano. Apostrefo intensifica, el apo intensifica la acción. Significa retroceder, abandonar, apartarse. Es eso, hermanos. Y mire qué interesante, porque dice que el Señor levantó a su Hijo, dio a su Hijo en la cruz exactamente ¿para qué? Para que cada uno se convierta. Qué bueno estos textos, porque por ahí hoy día, la mayoría de iglesias le está diciendo a usted que el Señor levantó a su Hijo para que usted fuera rico, sano, bonito, exitoso. Aquí en nuestra Biblia dice que el Señor levantó a su Hijo en la cruz para que cada uno se convirtiera de su maldad. Esto es el Evangelio. El resto es pura charlatanería. Está supuesto que la recepción verdadera del Evangelio causa la conversión de la maldad. ¿Usted cómo sabe que usted es una de las personas por las que Cristo fue levantado en la cruz? Hermano, que se convierte de su maldad. Eso es. ¿Lo nota, hermano? O sea, ¿lo puede corroborar en la Biblia? ¿Lo ha leído conmigo? Si Cristo fue levantado por usted, usted se convierte de su maldad. Usted no es el mismo. En Hechos 19, 18 al 20 se nos relata no menos que un avivamiento verdadero hoy día, que por allá hay avivamiento, que por allá hay avivamiento, y que gente llorando y tirándose al piso, parece una reunión de una iglesia emergente de puros hippies, hermano.
Dios use eso para atraer a mucha gente. Pero le voy a decir que es un avivamiento. Hechos 19, 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué encuentra usted aquí? No está la palabra conversión, pero está el concepto de convertirse. Aquí nos coloca un solo ejemplo. Había gente que tenía libros de magia y le gustaba leer, sí, Harry Potter y toda esta cuestión, bla, 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 y cómo hacer el hechizo, bla, 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 bla. Y cuando conocieron al Señor, ¿qué dijeron? Ay, guardemos este. Es que me lo regaló mi abuela. Y usted sabe, no va a leer, no. Pero, hermanos, ¿qué es convertirse? ¿Qué es convertirse? ¿Qué ve que es convertirse? Que el que venía haciendo algo, hermano, queda viendo es para el otro lado. Se renuncia a una vida, se renuncia a toda cuestión. En la tarde le voy a comprobar el que no hizo esto. ¿Recuerda quién no hizo eso? Muy bien, Simón el Mago. Él dijo, renuncio, pero aquí no renunció. O sea que tuvo una conversión externa, pero no radical, desde la raíz. Pero eso es un avivamiento, hermano. Póngale cualquier nombre. Puede ser que no sea los libros que leían, puede ser la vida que llevaban, puede ser el hábito pecaminoso, puede ser el gusto pecaminoso, la acción pecaminosa, pero si usted es convertido, lo quema. ¿Ya? No importa qué es. No me lo tome aquí como la parte más externa de la cosa. ¿Cuántos de nosotros quemamos los libros, los cassettes de Camilo VI y de, ¿cierto? Porque decían, si usted hace eso, y los papiros, ¿verdad? Los papiros, que eso tenía demonios atrás, y los afiches de Coca-Cola, y las calaveras, y todos fuimos, y todos los quemamos, y dijimos, ya nos hemos convertido, aunque el corazón quedó de pie, con sus pecados. Hubiera conservado esos discos, hoy valdrían algo. No es tan fácil lo que le quiero decir, no es tan estético. Hermano, los muertos son pintados, son decorados, pero están muertos. Oh, hermanos, no es tan fácil, es desde la raíz, Cuando Pablo está presentando su defensa delante del rey Agripa en Hechos 26, narra cómo el Señor se le apareció y le encomendó su ministerio enviándolo a los gentiles, Hechos 26, 18, para que abra sus ojos. Este es el ministerio de Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La palabra aquí es epistrefo. ¿A qué misión fue enviado Pablo? Predicar el evangelio para que se conviertan de las tinieblas a la luz. No es salir de las tinieblas donde hay menos sombra, sino de tinieblas a luz. De la potestad de Satanás a Dios. Y para que reciban, entonces mire qué pasa, el fruto de la conversión, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así de complejo es la conversión, que si alguno aquí esta mañana no está convertido, no tiene ninguna esperanza de que al morir va a la presencia del Señor. Romanos 5, 9 al 10, encontramos enemigos tornándose en amigos, pero no cualquier enemistad, es la de Dios y el pecador. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre,
Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Cómo ve eso? Aunque no aparezca la palabra, ¿qué ha tenido que pasar para que un enemigo de Dios ahora sea su amigo? Esto es convertirse, hermano, porque ambas cosas son tan distintas. Enemigo y amigo. Y si fuimos enemigos, ahora fuimos reconciliados, hermano. No quedamos ni medio enemistados ni medio amigos, sino reconciliados. Y dice mucho más, estando reconciliados seremos salvos. Esta es una conversión radical, hermanos, porque uno es reconciliado en su corazón. El apóstol argumentando en 2 Corintios 3 acerca de aquellos judíos que permanecían bajo los rudimentos legales, como si no hubiera venido el Mesías. Sí, en épocas de Pablo todavía gente estaba esperando el Mesías, como hoy. El judío general hoy está esperando al Mesías. Aunque lea las Escrituras, sin reconocer a Cristo por andar en su carne, dice el versículo 16, pero cuando se conviertan, epistrefo, al Señor, el velo se quitará. Hermanos, ellos tienen las Sagradas Escrituras, al menos en el Antiguo Testamento, las tienen. Las mismas Escrituras que condujeron a Pablo, Pedro a la salvación, esas mismas las tienen a la mano. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando la leen, están enceguecidos. ¿Cuándo se les quitará el velo? Cuando se conviertan al Señor. Cuando dejen de pensar mal de Jesús. Cuando le den a Jesús el lugar que Él tiene. Allí, cuando se rindan a Jesús, el velo les será quitado. En Efesios 2, 12 y 13, se nos señala un cambio radical. Desde la raíz que han experimentado los creyentes, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Mire la dirección. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es conversión, hermanos. Este texto amplía maravillosamente delante de nuestros ojos lo que está incluido en la conversión. Es darle a Cristo a quien no lo tenía. Es ser acercados a la ciudadanía del pueblo de Dios, a diferencia del que está lejos. Es la vinculación al pacto de gracia de quien está en el pacto de obras. Es el otorgamiento de la esperanza al que vivía sin ella. Es el otorgamiento de Dios a quien vivía sin Él. Esto es conversión. No es cualquier cosa, no es algo pequeño. La conversión es un verdadero cambio. En 1 Tesalonicenses 1:9, el apóstol reconoce la obra de Dios en ellos, asegurando su conversión. Pero ya que Pablo ni ninguno puede ver el corazón sino Dios, ¿cómo sabe él que los tesalonicenses eran convertidos? Bueno, dice de ellos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo Pablo, que no conocía el corazón de nadie, cómo Pablo supo que esa gente era de Dios? Dice, esta gente era idólatra y se convirtieron a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Eso significa, hermano, una ruptura completa con la idolatría. ¿Ya? No dejaron guardado por ahí el terafín debajo de la falda, como lo hizo la esposa de Jacob. No, hermanos, algo así como, pues aquí dejo la pata de conejo por si Dios me falla. ¿Ya? Algo así. No se dice así, ¿verdad? No se dice así, pero así se hace. ¿No, hermanos? ¿Cómo el apóstol Pablo supo de una persona que era creyente? Pues la manera, lo que era antes y lo que es ahora.
¿verdad? No le quedaba duda. Colosenses 1:13 dice, el cual, o sea, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí no se usan las palabras comunes de conversión, pero nos habla de un traslado. ¿De un traslado de dónde? De estar bajo el poder o el gobierno o el señorío de las tinieblas y ser trasladados al gobierno, señorío o dominio de Cristo. Eso es conversión, ser reubicado. Ser reubicado, pero no es ser reubicado de salir de una cárcel a otra, es salir de debajo de la potestad del diablo a estar debajo a la potestad de Cristo. ¿Cómo sabe usted si alguien es convertido? Si ahora él está bajo el señorío de Cristo, ¿ya? Es decir, Cristo lo manda, Cristo lo ha sometido a su voluntad, pues mírelo actuar. Cuando se le dice vaya para allá porque Cristo dice, si usted lo mira andar para allá, usted dice, anda. Pero si usted cada vez que lo manda para Cristo, él se vira y va, hermano, concluya uno de los puntos. Porque el único que se devuelve al cielo es la puerca lavada. Y el único que se vuelve a su vómito es el perro. Pero el convertido se va para donde está Cristo. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mire que aquí hay otra evidencia. Juan no podía ver el corazón, pero pudo decir, tengo otra señal. Para Pablo, ¿cuál era? Abandonar la idolatría, en unos textos. Pero aquí, ¿cuál es otra evidencia de que usted ha sido convertido en que ama a los hermanos? Una persona que guarda resentimiento, odio, que no puede ver a otro hermano, que busca donde queda el templo para estarse al otro lado. Todo ese tipo de personas, como que ¿qué le hace pensar que Cristo ha obrado? Como que ¿qué evidencia tiene? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Punto. Lidie con eso usted. Aquí hay otra evidencia, no es la única, pero hace parte. Es decir, no conocemos el corazón, ¿verdad? Ni usted el mío, ni yo el suyo. Pero podemos ver el efecto. Y el efecto es que si nosotros nacimos siendo odiositos, malos, envidiosos, orgullosos, chismosos, de todo, ¿qué se supone que hace la conversión? Mire, nos dejó para el otro lado. Finalmente, tenemos el texto que leímos públicamente, Primera de Pedro 2, en un contraste entre creyentes y los que no creen. Dice la palabra del Señor. En el versículo 7, segunda parte, la piedra que los edificadores desecharon, aquí está hablando de Cristo, como si fueran a ver una construcción, los compara a los judíos como unos constructores. Y Pablo les dice, erraron compañeros, ¿por qué? Porque, ¿cuál es el fundamento? ¿Cierto? No, que no sé qué, no, pues si Cristo no es el fundamento, ¿verdad? Ustedes son los constructores que desecharon la piedra, dice la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, más vosotros. ¿Ah? A comparación de eso, de esa descripción tan fea, de los que tropiezan, caen, resisten la palabra, son desobedientes, en contraste con eso, vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué le parece que es la conversión? ¿Poquita cosa? No, hermano, es exactamente lo opuesto a como uno viene. Lo opuesto. Si usted es una de las personas que creció en un hogar cristiano como yo, se puede estar haciendo la misma pregunta que yo me hice en un momento. Yo borracho no he sido, vicioso no he sido. Tantas cosas no hemos sido. Quizás muchos de ustedes sí lo fueron. Entonces, cuando se convirtieron, hubo aparentemente una diferencia. Quizás usted deba pensar esto, querido niño, joven, que se ha levantado y que piensa que con usted no va la conversión. Usted debe convertirse de lo que no ha sido, porque aunque usted no sea borracho, todavía no es como Cristo. Aunque no sea inmoral, todavía usted no se parece a Cristo. Es más, le voy a decir algo, peor aún. Usted debe convertirse de lo siguiente, de que usted pueda ver sus pequeños pecados, si eso existe, como el desagradecimiento, la pereza, la ingratitud, la indiferencia de venir a culto, la desobediencia a los padres, que usted pueda ver eso sin caer de rodillas pidiendo misericordia. De eso debe ser convertido usted. Porque no importa el rodadero por el que usted se tire al infierno, si es el rodadero de la borrachera, de la pornografía, del adulterio, del robo, o si es por el rodadero de la desobediencia, de la ingratitud, cualquier cosa, hermano, eso es pecado. Y el uno y el otro tienen que convertirse al Señor. Y usted está cayendo desde uno de los precipicios más horribles para caer a la condenación, desde la banca de una iglesia. Desde uno de los peores precipicios para caerse a la condenación, que es caerse desde la luz. Muchos se van a caer desde las tinieblas y usted desde la luz. Usted también tiene que alcanzar misericordia, porque aunque usted sea externamente y moralmente aceptable, todavía no es una oveja. Pero ¿qué dice la Escritura? Versículo 25, qué importante texto. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, mire esa linda palabra, epistrefo. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, podríamos seguir argumentando texto tras texto, pero quería mostrarle que esta es una doctrina bíblica, que está en la Escritura, con palabras, con ejemplos, con declaraciones. El concepto está ahí, aunque las palabras a veces no. ¿Y por qué el testimonio es tan abundante? Hermanos, porque es exactamente de lo que se trata el Evangelio y es exactamente lo que se espera de un corazón que ha recibido el poder del Evangelio en su vida. Es exactamente lo que se espera de una persona que ha sido objeto de la gracia del Espíritu en el centro, en la raíz de su vida. El Evangelio, queridos amigos y hermanos, es más que palabras, es más que asumir la doctrina correcta, es más que una reforma externa. Se trata de convertirse desde la raíz de su alma y va envolviendo todo de adentro hacia afuera. En otras palabras, el cristiano verdadero no solo lo es de corazón, el verdadero cristiano también parece cristiano.
Usted, si es verdadero convertido, no solo debe calificarse, examinarse si realmente usted es convertido, también usted debe parecerlo. Hay algo terrible. Hay gente que a menos que le digan a usted, yo soy cristiano, usted ni idea que es un cristiano. Posiblemente muchos aquí han tenido que decir, yo soy cristiano porque no era para nada evidente. Para nada evidente. Y usted debería pensar seriamente sobre la condición de su famosa conversión. Un cristiano lo es y lo parece. Dice un dicho, la esposa del César debe parecerlo. ¿Me entiende? ¿Usted qué pensaría si encuentra una mujer, se la voy a describir, así como muy folclórica, de habladito así como muy coloquial, y que se la pasa bailando en los carnavales? Usted dice, no, pues es una fiestera. Usted nunca dice, ella es la esposa del presidente, ¿verdad? En otros lugares, aunque internamente no parezca, usted dice, no sé quién es ella. Pero mire, el cristiano debe serlo y parecerlo. O si no, ¿cuál es la conversión? No me diga interno. Pues ahí empieza. Oh, por supuesto. Pero si su conversión interna no le lleva a quemar los libros, estoy hablando metafóricamente, ¿cuál es entonces su conversión? Esto es lo que esperamos ver de los verdaderos creyentes. En uno de los textos citados, 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5, se nos dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, el evangelio debe llegar más allá que palabras. Viene en palabras, pero va más allá. ¿Qué dice el texto? No llegó solo en palabras, sino como en poder, es decir, dando capacidad, poder para hacer algo, poder para abandonar el pecado, poder para seguir al Señor, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y por eso más adelante dice, por eso es que ustedes los vimos convertirse de los ídolos a Dios, porque recibieron el Evangelio, pero recibieron la capacidad de obedecerlo, recibieron el Espíritu Santo para obedecerlo. Y ustedes están convencidos de esto. La regeneración se manifiesta en la conversión. La regeneración es una obra bien interna, pero se manifiesta en la conversión. Es un cambio real. La evidencia, aunque jamás perfecta, es determinante. Pues no hay mayor manera de ver la obra de Dios que un individuo antes indiferente o combatiente o incrédulo y enemigo de Dios, ahora amando a Cristo, sirviendo a Cristo, obedeciéndole a Él. Un individuo que iba por el camino de su vida conforme a sus pensamientos, sus deseos, sus propios proyectos, y que ahora haya abandonado todo eso como principio de vida, como razón de vivir, y ahora haya tomado la cruz de Cristo y haya hecho de la santidad el asunto de su vida y del cielo su hogar, es un individuo convertido. Estamos cansados de ver personas que cada tanto dicen, yo también soy cristiano, pero es lo único que tenemos de eso, su declaración. Yo también soy cristiano, pero será lo único que lo relaciona con Cristo, sus palabras, porque sus intereses, su carácter, sus afectos, sus amores, sus lealtades
hasta la manera de vivir, de hablar, no se diferencia en mucho del que se pierde. ¿Cuáles son sus esperanzas? Las del mundo. ¿Qué le produce gozo? Lo que le produce al mundo. ¿Qué le produce tristeza? Lo que le produce a todo el mundo. ¿Qué clase de conversión es aquella que lo deja a uno mirando para el mismo lado? La conversión no es un traje que uno se pone, no es un rol que uno juega, no es una definición, es un cambio de vida. Y si usted es cristiano, es esto y no otra cosa la que ha debido experimentar. También quiero poner en su corazón que la conversión se sale del dominio de lo que el hombre puede hacer. Sí, entiéndalo. La conversión se sale del dominio de lo que el hombre puede hacer. Esta conversión tiene su origen en la regeneración, ¿recuerda? La regeneración produce conversión. Cuando decimos regeneración es nuevo nacimiento, nacer de nuevo. El nuevo nacimiento causa la conversión. La regeneración, escuche esto, la regeneración es la causa secreta, la conversión es el efecto manifiesto. Es muy probable, hermanos, es muy probable que la mayoría aquí no se haya dado cuenta cuándo nació de nuevo. La fecha que usted puso o el recuerdo que usted tiene es más o menos por su conversión, no por su regeneración. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? El nuevo nacimiento es algo tan profundo, a veces ni siquiera dramático. La regeneración es la causa secreta, la conversión es el efecto manifiesto de la regeneración. Y si la Biblia nos enseña que la regeneración es obra exclusiva de Dios, es decir, es monergística, ¿recuerda la palabra? Mono, uno, y energía, poder. La regeneración es una obra monergística. Esa palabra no la busque en el diccionario, me la inventé aquí. Quiere decir que en la regeneración todos nosotros fuimos completamente pasivos. Le coloco esta ilustración. ¿Qué tanto cooperó Lázaro para ser resucitado o vuelto a traer a la vida? ¿Se dispuso? ¿Se preparó? ¿Clamó? Al menos un poquito, porque el 99% lo hace el Señor y todavía le queda a usted cooperar, ¿sí? Como dice el arminiano. No, hermano, estaba de 4 días de muerto. Y es la misma capacidad que tenemos usted y yo para cooperar en la regeneración. ¿Cuál? ¿Cuánta? Nada. En la regeneración somos pasivos, es más, muertos. En la conversión es cuando, siguiendo mi ilustración, cuando el Señor le dice a Lázaro, ven fuera, y enseguida le dio un principio de vida. ¿Y qué hizo Lázaro? Se levantó. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo que la conversión es una obra que se sale del poder de lo que el hombre puede hacer? Porque si la regeneración no está en el poder humano, la conversión que viene de la regeneración tampoco corresponde a sus capacidades naturales. Si usted se convierte con el poder y la vida que Dios da. Yo sé, hermano, que todos los hombres queremos cambiar, queremos mejorar, queremos superación, pero piense que cada una de estas procuras son naturales, erradas, vacías. No solo por el propósito de ese cambio que quieren los hombres. Usted se ha puesto a pensar, toda la gente quiere cambiar. Ahora pregunte, ¿por qué? ¿Por qué? No, yo quiero ser mejor. ¿Por qué? Ese por qué nos dice que la gente quiere cambiar
por cualquier cosa. Querer cambiar en sí no es una señal de nada bueno. Todo el mundo lo quiere hacer. Sino que este tipo de deseos es errado por lo que quieren hacer con su famoso cambio y en las fuerzas en que se apoyan para sus famosos cambios. Ningún hombre tiene la capacidad de tornarse de sus pecados, de abandonarlos a gusto y luego volverse de todo corazón el Señor. Si bien es el individuo que se convierte, no se convertiría si el Señor mismo, por su Espíritu, no le da la capacidad de identificar el pecado, de ver su horror, gravedad, condenación, y luego de ver la hermosura de Cristo y dirigirse a Él en arrepentimiento y fe. Y esto no lo decimos para desanimar a que alguno busque ser convertido, sino para decirle que depende de Dios para ser convertido. Usted debería clamar como Efraín: conviérteme, Señor, y seré convertido. No se apoye en su capacidad moral que le dice que usted es pecador. Eso lo sabe cualquier persona si es imagen de Dios. Usted requiere más que eso, y eso viene de Dios. El Evangelio debe venir a usted en poder, con plena certidumbre y en el Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, esta explicación. Que el Señor acompañe su palabra en nuestros corazones.